Primera Tesalonicenses capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar en los cielos, de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Amén. Oramos. Padre amado, queremos darte gracias, Señor, en primer lugar, por la palabra que tenemos en nuestra mano. Es palabra tuya, es palabra poderosa. Y sabemos, a Dios, que ella no vuelve para ti vacía. Mas ella tiene poder de dar vida a aquel que está muerto, de transformar, liberar, sanar. Oh Dios, y pedimos que ella pueda hacerlo, Señor, en nuestras vidas en esta mañana. Danos oído para oír, danos corazón para creer. Y que la eficacia de esta palabra, Dios, pueda producir en nuestra vida en esta mañana ánimo, transformación, victoria, salvación. Aquello por la cual ella es enviada a cada uno que tú has traído aquí, Señor. Padre, nadie está aquí por acaso, por casualidad, Señor. Estamos aquí porque tú marcaste este encuentro en esta mañana para ministrar nuestro corazón. Tú ya nos hablaste, Señor, el Evangelio. Adoramos tu nombre y sabemos que tú estás aquí. Y pedimos a Dios que tú tengas misericordia del predicador y extiende tu gracia sobre nuestras vidas. Y háblanos, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amados, yo gostaria de hablar sobre el desafío que tenemos en este texto de sermos modelos de Cristo Jesús en esta tierra. Este es el tema que quiero hablar con vosotros nesta mañana. Amados, quizás el tema principal de esta carta no sea este, es el tema que hablamos en el capítulo 1, pero el tema principal de esta carta es explicar sobre la venida de Cristo. Si tú lees los demás capítulos de esta pequeña carta de Pablo, él va a estar orientando a la iglesia sobre los tiempos que vendrán, la venida del Señor. Amados, Tesalónica era una iglesia que aguardaba la venida del Señor en servicio y en amor. Aguardaba la venida del Señor en medio a una gran persecución. Por esta razón ellos estaban esperando y querían saber cuándo el Señor venía, porque muchos de los hermanos de esta iglesia se estaban padeciendo y muriendo a causa de su fe, y entonces querían saber sobre la venida, quizás aguardando que el Señor viniera pronto,
para que aquel sufrimiento todo que ellos estaban viviendo a causa de la persecución pasara rápidamente. Y el Señor venía a terminar con todo esto. Bueno, Tesalónica estaba localizada y está localizada, que esta ciudad existe todavía, en la provincia de Macedonia, hoy en día en Grecia. Era una ciudad portuaria importante en la época como ruta comercial, una ciudad idólatra como todas las ciudades de la zona, de la región. Nosotros vemos esto en el versículo 9, cuando Pablo habla que ellos dejaron los ídolos para entregarse, a convertirse a Dios, ¿no? Y después de la visión del varón macedónico que Pablo tuvo allá, y dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo pasó, la primera ciudad que él fue Filipos, y allí de Filipos él salió y fue a Tesalónica. Tesalónica es la segunda ciudad, y él estuvo allí predicando en la sinagoga. ¿Se acuerda que en Filipos no había sinagoga? Y él fue al río y encontró algunas mujeres, pero ahora en Filipos sí había sinagoga, en Tesalónica, y entonces él va a la sinagoga y empieza a enseñar allí por un periodo de 3 sábados. Y hubo allí un mover de Dios en aquella sinagoga, y dice en Hechos capítulo 17, versículo 3, dice así, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo, amados, empieza a predicar el Evangelio, como escuchamos hoy en esta mañana en el tiempo de confesión. El pastor Pedro nos predicó el Evangelio, ¿verdad? Él predica allí el Evangelio y se convierte. Dice en Hechos 17 que se convierten algunos judíos, se convierten muchos griegos piadosos y mujeres nobles, no pocas. O sea, varias mujeres nobles de la ciudad también se convierten, y un grupo de nuevos creyentes es formado a través de la predicación de Pablo en esta sinagoga por 3 sábados. Yo digo que la iglesia de Tesalónica fue la iglesia más rápida que fue formada en el Nuevo Testamento, ¿no? Quisiera que el Señor hiciera lo mismo en tres domingos aquí, ¿verdad? Ya tendríamos que tener por lo menos 4 cultos, ¿no? Amados, en 3 sábados hubo un buen grupo de creyentes, y allí empieza, amados, la iglesia. Y dice el texto que estuvo enseñando allí, y los judíos se levantaron en contra de él, como también era costumbre suceder, ¿no? Cada vez que predicaba, y desearon prenderlo, y los hermanos le ocultaron a Pablo. Aquí dice Silvano, amados, pero na verdad es Silas, ¿ok? Silvano es el nombre romano y Silas es el nombre griego, pero es la misma persona, ¿ok? Entonces los oculta de los judíos que querían prenderlo, y acabaron llevando a Jasón, que era el dueño de la casa, con algunos otros hermanos, a las autoridades, ¿no? Y Pablo consiguió escapar, y empezaron a denunciar que Pablo estaba allí predicando otro rey, que no era mentira. Pablo verdaderamente estaba hablando de otro rey, pero no un rey de este mundo, ¿verdad? El Rey de Reyes. Y hay, amado, un versículo muy interesante en Hechos 17 que marca quizás lo que sucedió allí en aquel lugar con la predicación de Pablo, que es el versículo 6 del capítulo 17, que dice así: pero no hallándoles trajeron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Qué elogio, ¿verdad? Esto es un elogio. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Amados, la predicación del verdadero evangelio es realmente una acción que trastorna el mundo. Es una acción que va en contra de todos los parámetros de este mundo. Es una verdad contracultura de este mundo. Hoy tuvimos en la escuela dominical aquí una excelente clase del pastor João. Me animo, amados, quería ver la escuela dominical con los 2 lados llenos, como en el culto,
¿verdad? Una excelente clase y él habló sobre esto, sobre esta cultura del mundo que va, ¿no?, formando a globalización. Bueno, no voy a hablar de la clase. Entonces, amados, está hablando de una verdad, amados, que va contra la cultura y muchas veces hasta contra nuestras propias creencias, nuestro propio corazón. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra de Dios, escuchamos cosas que la palabra de Dios nos enseña y nos choca a nosotros mismos? Cosas que están arraigadas en nuestra vida y que nosotros pensamos que es así, que es así, que es así. Y de repente escuchamos algo diferente y esto nos choca. Nos hace reaccionar. Porque siempre pensé que fuera así. Y de repente me doy cuenta que no es así. Entonces nos lleva a cuestionar. O me quedo con lo que la palabra de Dios dice o sigo pensando como me da la gana. O como la sociedad me enseñó, ¿verdad? Así es la palabra de Dios, amados. Ella produce eso en nuestros corazones y muchas veces va cambiando nuestras formas de ser. Y sigue haciendo, tanto en la conversión como en el crecer con Cristo. Sigue haciendo. Yo aprendí a ser hombre, aprendí a ser padre, viendo a mi padre erró muchas veces y llevo a ser tentado, a caer en los mismos errores de mi padre. Pero yo voy contra esto cuando la palabra de Dios me enseña o que verdaderamente es ser padre, o ser esposo, o ser un creyente de verdad, ¿no? Bueno, Casón y los demás fueron sueltos después de pagar una multa allí, una fianza, ¿no? Y sacaron a Pablo y sus compañeros de allí y ellos se fueron para la ciudad de Berea. Y Pablo, más o menos en el año 50 después de Cristo, estando en la ciudad de Corintio, escribe su primera carta a los hermanos de la ciudad de Tesalónica, ¿no? Él escribe esta carta a los hermanos de Tesalónica. Pablo tenía algunas preocupaciones en el corazón con respecto a estos amados hermanos. Ellos estaban padeciendo esta gran persecución. Ellos necesitaban orientación con respecto a cuándo el Señor viene, cómo será su venida, ¿no? Porque había una confusión con respecto a este tema, pero también necesitaban orientaciones con algunos otros temas que vemos en esta carta, como la ética, la moralidad, la vida en santidad, la vida sexual, cosas que él trata en estos temas. Amados, que son cosas que se trata en el discipulado, la formación del carácter de Cristo. Y Pablo va orientando en estas áreas de la vida, ¿no? Cómo debe ser, cómo un cristiano debe vivir en santidad, de forma moral, ética, sexualmente, y también anima para que permanezcan firmes en la fe en tiempos de lucha. Pero el primer capítulo, el capítulo 1 que acabamos de leer, Pablo les recuerda cómo el Evangelio llegó a ellos y qué sucedió en la vida de ellos cuando el Evangelio llegó. Y esto es lo que quiero centrarme en esta mañana de forma bastante rápida. Primero, versículos 1, Pablo saluda. Y el saludo de Pablo, ya vemos que él saluda apuntando a una dirección. Como él dice, Pablo, Silvano y Timoteo, ¿no? Y es interesante, amados, porque Pablo no ministraba solo, sus viajes nunca estuvo solo. Cada carta que él escribe, no escribe solo. A pesar que a carta de él menciona a los que estuvieron con él allí, ¿no? Como que coescritores de esta carta, hoy apareció, ¿verdad? Coescritores de esta carta, junto a él. Entonces, esto nos enseña algunas cosas, ¿no? Que Pablo no caminaba solo, no ministraba solo. Pablo está enseñando con esto, amados, que la vida cristiana no se vive en solitario. No se vive en solitario. Y no se trabaja para el Señor en solitario. Que la vida cristiana es una vida comunitaria. Necesitamos unos de los otros. Necesitamos unos de los otros para crecer. Sí. Necesitamos de aquel hermano que es una gran bendición para mí y necesitamos de la esposa que nos pincha muchas veces, ¿verdad? Y nos
nos hace recordar algunas cosas. Es así, amados. El predicador ya sabe disto, ¿no? A veces tú terminas un mensaje contento, fue una gran bendición, y tú miras a tu esposa y dices, ¿cómo fue? ¿No? Y ella te pincha el globo, ¿no? Diciendo así, mira, baja, porque tú no eres tan bueno así, ¿no? Amados, necesitamos unos de los otros. Esto es lo primero que Pablo nos enseña. Y él escribe a la iglesia de los... Es interesante porque él dice a la iglesia de los tesalonicenses. Él no dice a la iglesia de Tesalónica. Él dice a la iglesia de los tesalonicenses. Quiero entender lo que quiero decir aquí. Es como decir así, yo escribo a la iglesia Luz a las Naciones. Cuando digo a la iglesia Luz a las Naciones, está pensando en este lugar aquí, este lugar que tiene un nombre jurídico, ¿no? Está registrado, pero yo escribo a la iglesia de los granaínos. Está hablando de la gente, y no del edificio, porque la iglesia somos nosotros. Él está escribiendo a la iglesia, a los que allí se congregaban. Esto es lo que él está escribiendo. Y él dice a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Amados, dando a entender claramente que la iglesia está en Dios y en Cristo. Y si no está en Dios y no está en Cristo, no es iglesia. Puede ser una ONG, puede ser un club social, puede ser cualquier otra cosa, pero no es iglesia. Porque la iglesia empieza en el Señor y termina en el Señor. ¿Verdad? Esto es iglesia. Y esto que Él nos hace acordar. Pablo aquí, amados, ya nos está enseñando algunas cosas importantes, que la iglesia es del Señor. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Todo se inicia y se termina en Él y es para la gloria de Él. Pablo empieza recordando a los hermanos la paternidad de Dios Padre. Amados, cuando recordamos la paternidad de Dios, recordamos su cuidado, recordamos su sustento, recordamos su provisión, recordamos su protección, recordamos que Él cuida todas las áreas de nuestra vida y ahí sigue. Podríamos hacer un mensaje solo sobre la paternidad de Dios, que no es el tema de hoy. Vamos a dejarlo ahí colgado, ¿verdad? Pero Él habla más. Él empieza a hablar de buenos recuerdos. Versículo 2. Dando siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Dando siempre gracias a Dios por todos vosotros. Cuando Pablo recordaba a aquellos hermanos, él daba gracias a Dios por sus vidas. Él daba gracias a Dios por sus vidas. ¿Verdad? Amados, vemos ahora... De aquí en adelante vamos a ver la razón por la cual Pablo daba gracias a Dios. Veremos esto. Pero antes, amados, cuando recordamos a los hermanos, cuando recordamos a nuestros hermanos, ¿qué pensamos o qué sentimos? Quizás este sea un gran desafío, ¿verdad? ¿Qué pensamos y qué sentimos cuando recordamos de los hermanos? Cuando, amados, ¿qué pasa en nuestra mente, en nuestro corazón? Cuando se entera de algo, ¿qué pasa por tu mente, por tu corazón? Tenemos una costumbre adámica, yo digo adámica porque es pecaminosa, ¿verdad? De siempre pensar primero lo malo, ¿verdad o no? Es así, ¿no? De siempre pensar lo malo primero, de dudar, de poner en tela de juicio, ¿no? Amados, creo que por esta razón el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Filipos, en el capítulo 4, versículo 8, dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno
de alabanza. En esto, pensar. Porque Él conoce nuestro corazón. Conoce nuestro corazón, que nuestro corazón no es tan santo así, ¿verdad? Amados, una iglesia crece en comunión y amor cuando hay buenos pensamientos unos por otros. Unos por otros. ¿Sabe? Cuando esta verdad se revela en nuestro corazón, ¿sabe? Cuando esta verdad verdaderamente se revela lo que está aquí adentro, no es cuando estamos aquí, es cuando estamos fuera de aquí. Es cuando me reúno con otro hermano fuera de aquí y empiezo a compartir con él de otro hermano que no está allí. ¿Me entiende lo que digo? No. Yo nunca pensé así, de la primera vez que estoy escuchando esto, ¿no? Y empiezo a compartir con este hermano cuán bueno es el otro hermano y qué bendición él es para mi vida. Muchas veces no existe lo que compartimos, ¿verdad? Pero esto revela, no es cuando estamos aquí, porque cuando estamos aquí nos saludamos a todos, besamos a todos, que Dios les bendiga a todos, ¿verdad o no? Pero fuera de aquí es que va a revelar que hablamos unos de otros. Fuera de allí Pablo recordaba las cosas que Dios había hecho en la vida de aquellos hermanos. Amados, un corazón agradecido por los hermanos. Seguramente él habla que recordaba todo esto en sus oraciones. Seguramente ya escuchamos mucho sobre la importancia de la oración. Pero Pablo daba gracias al Señor por sus hermanos en sus oraciones. En sus oraciones es que él daba gracias a Dios por esta iglesia y por los hermanos que estaban allí y que allí se congregaban. Amados, yo quiero decirte algo. Cuando aprendemos a tener un corazón agradecido, es más fácil orar. Cuando nuestro corazón es un corazón agradecido, es más fácil orar y es más fácil orar por los demás. ¿Te das cuenta de que las palabras de Pablo aquí para nosotros ya son un ejemplo? Ya son un modelo para nuestras vidas. Y ni entramos todavía en las razones por las cuales él haría esto. Y él empieza a decir ahora, ¿por qué él le daba gracias a Dios por la vida de estos hermanos? Él dice, la obra de vuestra fe. Primera cosa que él dice, la obra de vuestra fe, versículo 3, la obra de vuestra fe. Amados, cuando Pablo reconoce o recuerda la obra de la fe de estos hermanos en Tesalónica, Pablo está recordando todas las obras que nacieron de la fe en el Evangelio en la vida de ellos. La fe en el Evangelio produjo en la vida de aquellos hermanos obra. Y la primera obra que hubo fue transformación, conversión. Dejaron los ídolos, arrepentieron-se de sus pecados, abrazaron a Cristo, soportaron los sufrimientos con gozo. Todo esto es obra de fe. Él recuerda lo que la obra de la fe puesta en el Evangelio produjo en la vida de aquellos hermanos. Y una transformación verdadera surgió en el corazón de aquellos hermanos. En otras palabras, Pablo está diciendo que la fe de ellos era claramente visible a través de la transformación de sus vidas. La fe en la palabra, en el mensaje del Evangelio, transformó poderosamente la vida de ellos, que no había duda alguna. Amados, podemos decir lo mismo con nosotros. Este es un gran desafío. ¿Será que la obra de nuestra fe, será que nuestra fe en este Evangelio produjo cambios así en nuestra vida? ¿Hemos realmente dejado nuestros ídolos? ¿Hemos abrazado al Dios vivo y verdadero? Nuestra vida fue transformada verdaderamente. Hay cambios, nuestros amores fueron cambiados, los ídolos desaparecieron del corazón. Yo sigo siendo transformado, mi carácter sigue siendo transformado por la obra de la fe.
Ese es el gran desafío. Y Pablo daba gracias a Dios por recordar esta fe en el corazón de ellos. Pero no solo esto, el trabajo de vuestro amor. Amados, aquí Pablo, la palabra trabajo es trabajo arduo. Pablo está hablando de un trabajo de amor arduo, que lleva hasta fatiga. Pablo recuerda que la transformación que produjo el Evangelio por medio de la fe les impulsó a servir, a servir. No era deseo de grandeza, no era deseo de cargo, no era deseo de posición, no era deseo de hacer lo que yo quiero, como yo quiero, de manera que yo quiero. Era un deseo de servir a Cristo, sirviendo a los demás. Y en medio de persecución. En medio de persecución. Amados, esto es el resultado natural del Evangelio en el corazón del creyente. Él se torna libre para amar, libre para dar, libre para servir incansablemente. ¿Por qué? Por causa de la tercera cosa. Hay una esperanza. Y él sabe que su descanso no está aquí. Su descanso está por venir. Vuestra constancia en la esperanza. Había una esperanza viva en el corazón de aquellos hermanos que esperaban su venida con gozo, sirviendo en medio a luchas, tribulaciones y con gozo, porque sus ojos no estaban puestos aquí, estaban puestos en la esperanza del porvenir, en Cristo. Y Pablo dice, la razón última, después de decir estas cosas, él dice, porque conocemos vuestra elección. Amados, cuando él habla, conocemos vuestra elección, se refiere no a la iglesia colectivamente, sino a los individuos que están en ella. La certeza que tiene el apóstol de la elección de ellos, que Dios los eligió. Esta es la última razón de su acción de gracias. Todas las características anteriores revelan esto. Que Dios había hecho una obra en el corazón de ellos. Que Dios los había llamado y había transformado sus vidas. A veces un creyente a veces puede preguntar así, pero pastor, ¿cómo puedo saber que fui elegido? ¿Cómo puedo saber que fui elegido? ¿Alguien puede saber que fue elegido? Claro que sí. Claro que puede saber. Sí, el texto lo dice. Hay obra de vuestra fe, hay trabajo de amor, hay esperanza viva. Dios te ha llamado, Dios te ha transformado. Es un señal visible de nuestra salvación. Es un señal visible que Dios ha hecho una obra en mi vida, porque si yo no soy transformado, no tengo fe, no amo y no tengo esperanza ninguna más de lo que vivo, amado, conviértete al Señor. Entrega tu vida a Cristo. Pero puedo saber, sí. Pablo aquí, amados, nos revelan dos cosas importantes. La primera es que ele está dizendo, vosotros sois de Cristo. Vosotros sois verdaderos discípulos de Cristo. Y la segunda, ele empieza a decir, ¿cómo fue que el Evangelio llegó hasta ellos? ¿Cómo fue que ellos llegaron a escuchar este Evangelio? Versículo 5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Primera cosa que quiero decir es que él menciona nuestro Evangelio. Él no dice porque el Evangelio. Él podía haber dicho porque el Evangelio llegó a vosotros y no está diciendo mal, pero él dice porque nuestro Evangelio. ¿Por qué él hace mención de que este Evangelio era nuestro? Era el Evangelio que él predicaba. Porque, amados, en aquel tiempo ya había muchos evangelios. Porque en aquel tiempo ya habían otros evangelios corriendo por allí que no era la verdad.
Entonces él hace cuestión de diferenciar lo que él estaba predicando de que otros estaban predicando. Allí ya existía un evangelio legalista, judaizante, un evangelio que quería hacer con que ellos no solo buscasen a Cristo, pero también abrazasen la ley. Y había muchos evangelios que estaban naciendo, y hoy en día no es diferente, amados. Hoy en día sigue existiendo un evangelio legalista, sigue existiendo un evangelio social, sigue existiendo un evangelio místico, un evangelio liberal, humanista, un evangelio de la prosperidad, etc. Hoy en día no es diferente. Pero Pablo habla, amados, de una marca única que acompaña la predicación del verdadero evangelio. Él dice, no llegó a vosotros en palabras solamente. Bueno, llegó en palabras. No solo en palabras, pero tiene que llegar en palabras, porque la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Pablo estaba seguro de que el evangelio que él predicaba era palabra de Dios. Era la verdad revelada en las Escrituras. Por eso que él dice que él fue mostrando a través de las Escrituras quién era el Cristo y que era necesario que él padeciera. Esta era la verdad revelada desde el principio. Pablo estaba seguro de que cuando ele hablaba la palabra, ella rompía cadenas, ella liberaba personas, era una verdad liberadora, y esta palabra no volvería para Dios vacía. Él estaba seguro de esta palabra, que no era de él, era poder de Dios, era la espada de dos filos, que separa lo inseparable, que llega a donde nadie puede llegar. Amados, tú ya experimentaste esto, cuando escuchas la palabra de Dios y a veces ella nos toca lo más profundo de nuestro corazón. Y escuchamos la palabra, amados, y uno llega a pensar así, ¿alguien contó de mi vida al pastor? Porque ella llega a donde nadie llega, y ella revela la realidad de nuestro propio corazón. Es poder de Dios. Y Pablo sabía de esto. Cuando penetra en el alma, tú sabes que Dios está hablando contigo. Tú sabes que es Dios que te está retando, que te está tocando. No hay duda. Cosas en el alma empiezan a cambiar cuando la palabra de Dios empieza a entrar. Cosas en el alma empiezan a cambiar, pensamientos empiezan a ser transformados, deseos del alma. Algo nuevo va naciendo en el alma y va transformando todo nuestro ser cuando escuchamos palabra de Dios. Palabra de Dios. Y él dice, el evangelio no llegó simplemente a palabra, pero también llegó en el poder, en el Espíritu Santo. Y amados, esta palabra poder aquí es dinamos, que la traducción para nuestro idioma es dinamita. Es la misma palabra, ¿no? Es una bomba. Pero amados, ¿tú ya viste a alguien poner dinamita para remover arena? Hace un agujero en la arena, mete la dinamita porque tiene que explotar. La dinamita es usada para remover piedra. Sí. El Espíritu Santo es dinamita para destruir corazones de piedra. Corazones de piedra. Esta palabra no llegó simplemente en palabra, mas en poder. Pablo sabía que el Espíritu Santo obra por intermedio de la palabra y que el Evangelio es poder de Dios para transformar vidas, que su propia vida había sido transformada de esta manera. Y que esta misma palabra y este mismo poder del Espíritu Santo era capaz de transformar la vida de ellos. Que el Evangelio predicado por él era seguido por la acción sobrenatural de la palabra, del Espíritu Santo. Era esta dinamita. Es el poder del Espíritu que da vida al que está muerto.
y nos quita de nuestra situación, de nuestros delitos y pecados. Que transforma el corazón, que levanta al caído, que sana al enfermo, que obra milagros y el milagro de la conversión. Amado, tú has probado el poder transformador del Espíritu Santo en tu vida. Tú has probado este poder. Tú sabes que ahora eres hijo de Dios, que has sido perdonado. Tus amores fueron cambiados, tus deseos fueron cambiados. Pablo veía esto na vida daqueles irmãos. ¿Será que Él puede ver esto en nuestras vidas? Pero Él no termina ahí, Él sigue en plena certidumbre. Pablo está hablando de que su mensaje no era una posibilidad. No era una posibilidad. No era simplesmente una filosofía y una posibilidad. Era segura. Era la verdad. Era plena su seguridad de que Dios cambiaría sus vidas por intermedio de la palabra, como Él realmente sucedió. Era una fe segura en una verdad absoluta, en una obra completa que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y creo que los que le oían se daban cuenta de que Él estaba seguro de lo que le hablaba. Él tenía seguridad de aquello que le hablaba, y Él no solo hablaba la verdad, y Él demostraba que Él estaba seguro que aquello era la verdad. Amado, ¿tú estás seguro de tu salvación? ¿Tú estás seguro de sus promesas? ¿Tú estás seguro de la eficacia de la palabra de Dios para ti? Que ella es verdad y es palabra de Dios para tu vida. En tus tiempos de crisis, ¿tu fe se fortalece o mengua? Ahí vemos o cuánto seguro estamos. En tiempos de lucha, de crisis, ¿tu fe se fortalece o tu fe se mengua? Amados, ¿cuántos son los creyentes que hoy en día que no caminan en plena certidumbre? Son como dice Santiago en su carta capítulo 1, son como la ola del mar, inconstante en todos sus caminos. Pero Pablo estaba seguro de que el evangelio que él predicaba fue poderoso para cambiar la vida de aquellos hermanos, y era poderoso para cambiar la vida de todos los demás, y sigue siendo poderoso para cambiar nuestras vidas. Pero Él no termina ahí. ¿Sabéis cuáles fuimos entre vosotros? Nuestro proceder, nuestra conducta. Para Pablo, la seguridad de esta verdad era tanta que lo que él predicaba, él no solo predicaba, lo vivía. Lo vivía. Su mensaje no era apenas oída por sus palabras, era vista en su vida. Era vista en su vida. Y esto hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia. Pablo está diciendo, yo predico el evangelio y yo vivo el evangelio que predico. Este evangelio cambió mi vida. Y este evangelio puede cambiar la tuya. Aquel que predica de esta manera el evangelio, ¿sabe qué pasa? Se torna modelo de Cristo para aquel que recibe la palabra. Y fue esto que sucedió allí. Versículo 6. Vinisteis a ser imitadores de nosotros y de Cristo, en medio a gran tribulación con gozo en el Espíritu. Es interesante que Pablo dice así, vinisteis a ser imitadores de ¿quién? De nosotros y de Cristo. ¿Por qué que él no dijo al revés? Tornasteis a ser imitadores de Cristo y de nosotros. Pero él dice primero de nosotros y de Cristo. ¿Verdad?
Debería ser al revés. ¿Sabe por qué, amados? Porque Cristo tiene que ser visto en nuestras vidas. Tiene que ser visto en nuestras vidas. Primero de nosotros, después de Cristo. Porque Cristo tiene que ser visto a través de su iglesia. De su iglesia. Pablo se tornó modelo de Cristo para los hermanos de Tesalónica. Los hermanos oyeron el mensaje, amados, de la palabra por Pablo. Y en su vida vieron el mismo mensaje y desearon ser como él era. Desearon que lo que Cristo hizo en su vida, hiciera en la vida de ellos también. Me acuerdo cuando predicaba allí en Perú, en Chincha Baja, hacíamos evangelismo casa por casa y íbamos bajando, ya conté esto una vez a la iglesia, íbamos bajando haciendo evangelismo casa por casa y golpeamos en una casa y la mujer nos ofende, nos grita, nos dice cualquier cosa, no voy a decir lo que dijo, pero y nos echó de su puerta y fuimos a la vecina de frente y golpeamos la vecina de frente, nos recibe, escucha el evangelio, recibe a Cristo como Señor Salvador de su vida. Era así, ¿no? Dos opuestos, ¿no? Y ahí empezamos diariamente a visitar a esta nueva hermana, a enseñarle la Biblia. Una semana después, bajando a esta calle, la mujer que nos había echado, nos llama, venga aquí. Por favor, cuénteme a mí lo que contaron para la vecina, porque ella cambió tanto que yo quiero también. Amados, ella vio Cristo en la vecina. Ella vio Cristo en la vida de aquella persona. Este es el gran desafío. Las palabras de Pablo eran vistas a través de su vida y ellos deseaban ser así. Vieron que era diferente. Él era ejemplo. Que Cristo era visto a través de él, no solo en sus palabras. Qué gran desafío para nosotros, amados, ser parecidos a Cristo. Ser parecidos a Cristo, ser modelos de Cristo. Modelos de Cristo de vida. Amado, no estoy hablando de su obra mesiánica, ¿eh? Aquí nadie va a morir para salvar a los demás. Jesús ya hizo su obra y esta obra es única exclusivamente de Él. Nadie puede tomar este lugar. Pero modelos de vida, de conducta, amados, aquí en este mundo, de la forma como vivió, caminó, habló, actuó. Amados, somos modelos de Cristo. Somos chamados a ser modelos de Cristo. Uno puede preguntar, ¿por qué tengo que ser parecido a Cristo? ¿Y en qué tengo que ser parecido a Cristo? En primer lugar, amados, yo quiero decir lo siguiente, que la cuestión no es que tengo que ser. La cuestión es que si camino con Cristo, voy a ser parecido a Cristo. Voy a ser parecido a Cristo, si camino con Cristo. Voy a ser naturalmente, voy quedándome parecido a Él. Así es el discipulado. El discípulo empieza a parecer con su maestro, ¿verdad? Y muchas veces. Así es el matrimonio. Así es el matrimonio. Cuando comienzas a convivir con tu mujer, de repente tú empiezas a tener expresiones que no eran tuyas, eran de ella. Y ella empieza a tener ciertas expresiones que nunca fueron de ella, es de su marido. Pero la convivencia va haciendo que los dos sean una sola, muy parecidos en muchas cosas, en la forma de pensar, en mucho de actuar. Es naturalmente esto. Y si llegamos a 50 años, ¿verdad, Manolo? Más todavía, ¿no? Tú ya nos da clase, ¿no? Porque solo de mirar ya sabes todo, no hay ni que hablar, ¿no? Es el gran peligro de la vejez, ¿no? Porque ya sabemos todo antes de que hable, que dejamos de hablar. No puede, hay que seguir hablando, ¿verdad? Sí. Amados, creo que este debe ser natural en nuestras vidas. Anhelar ser parecido a Cristo.
¿Por qué? Porque quiero ser parecido a Cristo. Cuando estaba preparando este mensaje, yo estaba pensando, Señor, ¿por qué quiero ser parecido a ti? ¿Por qué deseo ser parecido a ti? Y empecé a pensar, Señor, porque nadie ama como tú amas. Yo jamás podría amar así incondicionalmente. No hay nadie tan justo como tú eres justo. No hay nadie que tenga tanta misericordia como tú tienes misericordia. Y la gente no tiene temor de acercarse a ti, Señor. Yo necesito tener esta misericordia. No hay nadie con tanto discernimiento de entender las circunstancias de la vida. Padre, yo no tengo este discernimiento. Yo necesito ser parecido a Cristo, porque no hay sabiduría tan grande como la tuya, que actúa, que responde, que habla de la forma correcta, que actúa de la forma correcta. No hay gracia como la que tú has derramado, bondad como la tuya, mansedumbre como la tuya, dominio propio como el tuyo. Con tanta compasión, que dejaba ser tocado por los intocables. Con tanta firmeza en seguir los propósitos del Padre y no apartarse de Él para nada. Con tanta comunión con el Padre como la tuya. Con tanta fuerza para soportar el sufrimiento. Yo necesito esto. Con tanta convicción de aquello que decía. Porque era verdad. Porque Él era la verdad. Amados, estas son algunas marcas de la vida de Cristo. Y quizás algunas de ellas fueron vistas en la vida de Pablo. Y deben ser vistas en nuestras vidas. La verdad es que cuanto más caminamos con Jesús, más parecido a Él nos vamos a tornar. Y todo esto en medio de las luchas intensas que ellos estaban viviendo. Amados, una pregunta importante en este momento del mensaje, estamos llegando al final. ¿Tú tienes deseo de ser parecido, ser modelo de Cristo? Cuando oímos este evangelio y vemos la vida de aquel que nos predicó el evangelio, vemos en la vida de él lo que él predica. Es natural que deseamos tener una vida como la de él. Deseamos tener una familia como la de él. Deseamos tener un marido o una esposa como él. Deseamos tener hijos como él tiene hijos. Yo tuve buenos modelos de Cristo, hombres de Dios, que me ayudaron en este proceso. Hombres de Dios que yo sigo respetando y que he aprendido mucho con ellos. ¿Y sabe lo que pasó con los hermanos de allí? Ellos reproducieron el modelo que recibieron. Versículos 7 y 8. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Cuando leemos, amados, el capítulo 2 de esta carta, te animo a leer después, tú vas a ver cómo fue que Pablo trabajó en aquel lugar. Cómo fue el modelo de Pablo. ¿No? Él describe cómo llegó allí y su ministerio en aquella ciudad. Y entendemos por qué ellos actuaron de esta manera, porque ellos siguieron el modelo de Pablo, de su discipulador, aquel que fue modelo para la vida de ellos. Y la pregunta es, ¿tú eres modelo de Cristo para otros? Este quizás es nuestro gran desafío. Tú eres modelo de Cristo para otros. Soy modelo de Cristo para otros. Tus palabras, tus acciones animan a otros a conocer a Cristo. La forma como tú vives y actúas anima a otros a conocer a Cristo. Cuando aquella iglesia empezó a imitar a Pablo y a Cristo, pasaron a ser modelo para otros. Y no solo de allí, de otros lados. O sea, el trabajo se extendió a muchos lugares.
Tú eres modelo de Cristo en tu casa. La manera que tú enfrentas las luchas, las dificultades, reflejan a Cristo Jesús. ¿Será que tus hijos, esposa, amigos, hermanos de la iglesia pueden decir que desean tener la fe que tú tienes? Desean actuar como tú actúas en medio de las luchas y las tribulaciones. Desean ser parecidos a ti en cuanto a tu fe. Jesús dijo que los fariseos eran piedra de tropiezo. Y Pablo anima a los hermanos a ser modelos de Cristo. Qué tremenda diferencia. O soy piedra de tropiezo, o soy modelo de Cristo. Qué tremenda desafío. Amados, no hay mejor herencia que dejar grabado en el corazón de nuestros hijos, de nuestros amigos, el modelo de Cristo. El modelo de Cristo. No hay mejor herencia. Estos hermanos dejaron grabado que era un modelo de Cristo en la historia de la iglesia. Quedó grabado en este libro. En la historia de la iglesia quedó grabado su testimonio. No tenían la menor idea del alcance de lo que Dios estaba haciendo en la vida de ellos. Yo no tengo la ambición de que mi testimonio sea grabado en la historia de la iglesia de nuestro tiempo. No tengo. Pero sí en la vida de mis hijos, de mis nietos, de aquellos que caminan cerca mío. Sí. No quiero ser modelo porque yo era una persona buena. No, yo no quiero ser conocido como una persona buena, porque aquel que dice que yo soy una persona buena me conoce poco. No. O que conocía muchas cosas, de muchas cosas, o que era humanita, que arreglaba cosas y hacía cosas. No, esto no me interesa. Sino que era un verdadero seguidor de Cristo, un hombre de fe. Amados, esto pasó en la vida de aquellos hermanos. Se tornaron modelos. Y muchos otros en Macedonia, en Acaya, en todo lugar. La fe de ellos fue extendida. Ellos reprodujeron el modelo y alcanzaron a otros a través de sus vidas. Amados, ¿será que tus hijos, si desean imitar a Cristo, pueden ver tu vida como un modelo? Este es nuestro desafío. Este es nuestro desafío. La vida de ellos, la palabra se divulgó en todo lugar y el testimonio de vuestra fe. Siguieron el modelo de Pablo, hablaron a ellos, anunciaron la palabra, fueron modelos. Y esta palabra tuvo el mismo resultado en todos los lugares que fueron. Su testimonio era conocido, a tal manera que el apóstol Pablo dice, no tengo nada que añadir. Pero él dice, versículo 9, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amados, qué interesante. No solo se convirtieron. Se convirtieron a Cristo. Oh, qué bien. Se convirtieron a Dios, de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Amados, esto revela la verdadera conversión. La verdadera conversión es una transformación que nos lleva a servir. En la verdadera conversión nace un deseo de servir a Cristo. No nace una nueva criatura, nace también un nuevo siervo de Cristo.
Tú estás sirviendo al Dios vivo y verdadero. Hay muchas oportunidades de servir, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Sí. Amados, cuando tenemos buenos modelos y nos tornamos modelos, es para servir, para trabajar arduo nuestro amor y revelar este amor. Y esperar de los cielos a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Amados, deseamos escapar de la ira venidera. Hay un día, hay juicio, esto vendrá, esto no depende de ti ni de mí. No podemos escapar de esto. Esto no está fuera de nuestro alcance. Pero sí podemos escapar de él si entregamos nuestra vida a Cristo. Si reconocemos nuestro pecado y entregamos nuestra vida a Cristo, como escuchamos en el momento de la confesión. Y podemos esperar a Cristo, seguros y sirviendo. Porque Cristo está a las puertas, amados. Cristo está a la puerta. Debemos esperarlo, predicando el Evangelio, viviendo el Evangelio, siendo modelo de Cristo a los demás. Vamos a orar. A veces no. Es lo que digo, amados, la conversión no es simplemente una transformación, es una transformación que nos lleva a servir. Ser modelo de Cristo. Somos modelo de Cristo cuando caminamos con Cristo, cuando aprendemos de Cristo. Y Él va transformando nuestra vida y vamos llevando a ser parecidos a Él en santidad, en amor, en justicia. Es esto que está sucediendo en tu vida. La pregunta es esta en esta mañana. ¿Deseas ser modelo de Cristo? Esto no es juego, amados. Esta vida es transformación. Es obra del Evangelio, del verdadero Evangelio. No queremos engañarte con una vida religiosa. Pero hay un Dios que quiere transformar tu vida, tu conducta y tu corazón. Tú puedes decir en esta mañana: Señor, toma mi vida. Señor, yo quiero ser, no estoy siendo modelo. No, Señor. Muchas veces mis palabras no son esto. No veo estas características en mi vida. La obra de la fe, el trabajo del amor, la constancia en la esperanza. Señor, yo necesito conocerte. Oh, Señor, yo te conozco, pero tan poco, Señor. Y veo tan poco en mi vida. Señor, yo quiero volver a tus pies, quiero volver a aprender, quiero volver a crecer, quiero volver a ser transformado cada vez más, para que Cristo sea visto en mí, en la forma que hablo con mi mujer, con mis hijos, en mi trabajo, con los vecinos. Yo quiero, Señor, que en mis poros sean visto a Cristo. Oh, Dios, hazlo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que nos reta, que nos llama a vivir de modo digno del Evangelio, que nos llama a vivir, Señor, mostrando que el Evangelio no es una filosofía, pero es poder de Dios que transforma vidas. Oh, Dios, que esto sea visto a través de tu iglesia, porque una iglesia que vive esto, Señor, es una bomba en esta tierra. Oh, Señor, una iglesia que cree en lo que predica de esta forma, es una bomba, Señor. Oh Dios, porque Cristo será visto, oh Dios amado, a través de cada hermano. Oh Dios, a través de la convicción que cada uno tiene de lo que Dios ha hecho en su vida y no puede callar. Y lo desea demostrar en su vida, en su amor, en su gracia, en el caminar contigo. Graba esta palabra en nuestro corazón, Señor, en esta mañana. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén, hermanos.